El devastador retroceso de los glaciares aquí en la Patagonia chilena es un gran problema. Sus cambios drásticos son gracias al calentamiento global y cambio climático, y sus efectos afectan a la fauna, las personas y el planeta. Empecemos de cero. ¿Saben qué es un glaciar? Un glaciar es una gruesa masa de hielo y nieve originada en la superficie terrestre por acumulación, compactación y recristalización de nieve, mostrando evidencia de flujo en el pasado o en la actualidad. Estos se forman durante el transcurso de miles de años, pese a tardar tanto en construirse. Están desapareciendo en cuestión de décadas. En este sentido, las masas glaciares tienen una dinámica compleja de estudiar y gran importancia para el planeta. Los casques polares, que reciben también el nombre de los glaciares continentales o inlandis, son los glaciares más importantes que existen actualmente sobre la Tierra. Ocupan en total 15 millones de kilómetros cuadrados, lo que significa que el 90% de su superficie está cubierta por hielo. El casquete de la Antártida es el más extenso. Como dato curioso, un 10% de la Tierra está cubierta de glaciares y en tiempos geológicos recientes ese porcentaje lleva al 30%. En la actualidad, el 91% del volumen y el 84% del área total de glaciares está en la Antártida. El 8% del volumen y el 14% del área de Groenlandia, sumado el resto, 4% del área y menos del 1% del volumen. El aumento de las temperaturas, sequías, falta de lluvia y derretimiento de glaciares son algunas de las consecuencias del calentamiento global causado por el hombre, que se define como el aumento de la temperatura de la Tierra, los océanos y la atmósfera. Esto se ha generado principalmente por la emisión de gases del efecto invernadero producidas por la actividad humana. Más de 340 hectáreas de glaciares ya fueron destruidas. Se está poniendo en riesgo la provisión de agua que necesita nuestro país. El impacto directo de la industria minera sobre los glaciares, construcción de caminos, su utilización como botaderos, etc., ubica a Chile como líder mundial en la destrucción de glaciares. A diferencia de otras zonas del mundo, donde el carbono negro o el polvo industrial contribuyen al deshielo, el aumento global de las temperaturas es la única causa del retroceso en los glaciares del sur de Chile, según los expertos. El inexorable avance del calentamiento global ha llegado a una de las zonas más prestigiosas del planeta, nuestra Patagonia chilena, cuyos glaciares batallan sin suerte contra el deshielo prematuro. Según la definición entregada por WWF Chile, los glaciares son una de las principales reservas de agua dulce en el planeta, por lo que se convierten en un elemento vital para sostener el óptimo desarrollo de los ecosistemas y las personas. Además, son un reservorio estratégico, considerando que no solo aportan agua a las cuencas hídricas en verano, sino que también son recarga de ríos, lagos y napas subterráneas en zonas áridas y periodos de sequía. El retroceso que se está produciendo en los glaciares de la Patagonia chilena, debido a la crisis climática, puede generar un grave impacto negativo en la biodiversidad marina que vive y se alimenta en las columnas de agua que se derriten en esas masas de hielo. En Chile hay más de 2.000 glaciares con una superficie aproximada de 20.200 kilómetros de hielo. Estos glaciares se extienden a lo largo de casi toda la cordillera andina, constituyendo una importante reserva de agua en estado sólido para nuestro país. La agrupación ambiental Greenpeace asegura que el 82% de los glaciares de América del Sur están en Chile, y estos tienen un rol fundamental en el abastecimiento de agua y son una de las reservas estratégicas fundamentales de este recurso natural. En épocas de sequía, los glaciares llegan a suministrar hasta el 70% del caudal de los ríos de la zona norte y centro del país. Por este motivo, los glaciares son una de las claves para disminuir los impactos del cambio climático y mantener la temperatura. Uno de los glaciares más grandes de la región de Aysén es el glaciar O'Higgins, situado en el extremo suroeste del lago Higgins. Esta lengua de hielo se descuelga desde los campos de hielo sur, actualmente con una lengua glaciar de un poco más de 3 kilómetros de ancho y una altura que supera los 80 metros, ofreciendo una pared magnífica de hielo a los turistas que acceden. Los glaciares cumplen un papel muy importante en el ciclo de fases del agua debido al deshielo. El deshielo de nieves y hielos genera un movimiento de agua que se actúa como escorriente superficial que lleva los cursos de agua de la Tierra. Hace años, la inconmensurable masa de hielo se veía a la media hora de entrar al Parque Nacional Laguna San Rafael. Hoy hace falta caminar por al menos 3 horas para avistar el hielo limpio. La Dirección General de Aguas elaboró un informe que asegura que si en el año 2014 habían en Chile 23.642 kilómetros de glaciares, en el año 2019 esta cifra es de 21.647,
kilómetros, lo que equivale a una disminución del 8% en un periodo de 5 años. Los expertos avisan que el deshielo va a agravar. Además, la sequía que vive Chile desde hace más de 13 años, pues estas vastas reservas de agua nutren las cuencas y son el principal seguro que poseen los ecosistemas y las comunidades humanas para su subsistencia cuando no hayan lluvias. Los glaciares juegan también un rol fundamental para frenar el calentamiento global porque devuelven mucha radiación a la atmósfera. Ley Nacional de Glaciares. En este contexto, Chile está discutiendo en el Congreso una ley que busca proteger a los glaciares y que si finalmente se aprueba convertiría al país en el segundo del mundo en tener una normativa como esta. El primero fue Argentina en el 2011. Por ello está en discusión en el Congreso un proyecto de ley que busca proteger a los glaciares, si bien hay cierto consenso entre los parlamentarios y autoridades de la necesidad de esta protección. El proyecto no está exento de polémica. Si se aprueba no se frenarían futuros proyectos mineros, sino que también 4 minas. Actualmente en operación tendrían que cerrar. La mina de los Bronces, los Pelambres, Codelco División Andina y el Teniente en el centro del país tendrán que cerrar. Se perderían 35.000 puestos de trabajo directos y otros 100.000 indirectos. Un estudio de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, analizó que los impactos de la ley y estimó que la producción minera de Chile se reduciría a un 30%. Esto ocurriría porque la ley no solo considera proteger a los glaciares, sino también al ambiente periglaciar, suelos congelados y el permafrost, un tipo de suelo o roca con una fracción permanentemente congelada. El área protegida sería mucho más extensa y además la regulación sería retroactiva. Y bueno, actualizando un poco, en junio del 2020, el proyecto de ley de protección y preservación de glaciares, conocida como Ley de Protección de Glaciares o Ley de Glaciares, nace por sobre todo como una necesidad de poner en evidencia la existencia de los glaciares del territorio chileno por parte del Estado. En un inicio, la consigna era describirlos en sus diferentes formas, de acuerdo a la clasificación científica general, y resguardarlos ante todo bajo esta premisa. El primer gobierno de Michelle Bachelet, año 2005, presentó la necesidad inicial de la ley, junto con diversas instituciones ambientalistas. El derretimiento de los glaciares puede producir serias consecuencias y el daño puede ser irreparable. Hoy en día, el Ártico se está calentando el doble de rápido que cualquier otro lugar en la Tierra y el hielo marino se está reduciendo más de un 10% cada 10 años. A medida que este hielo se derrite, comienzan a emerger más parches oscuros de océano, eliminando el efecto que previamente enfriaba los polos, aumentando la temperatura del aire y a su vez interrumpiendo los patrones normales de las corrientes oceánicas. Hay cambios que ya son irreversibles, pero aún podemos manejar los peores riesgos si reducimos radicalmente las emisiones de gases invernaderos. Esto dará a las personas y a la naturaleza más tiempo para adaptarse. El cambio climático es una realidad y Chile es uno de los países más afectados. Solucionar este problema es una prioridad. Los glaciares forman parte central del ciclo hidrológico en los ríos de Chile. No proteger a los glaciares debidamente pone a los ecosistemas que dependen de esto en un degradamiento continuo. Científicos chilenos alertaron que el retroceso de los glaciares de la Patagonia, como consecuencia del cambio climático, genera un grave impacto negativo en la biodiversidad que vive y se alimenta de las columnas de agua que se derriten en el frente de estas grandes masas de hielo. Sus advertencias no se han tomado con el peso que se debe, y el mundo no ha podido contrarrestar esta crisis.